Más adelante que incluso los grandes desarrolladores de tecnología no proveen módulos de movilidad, con lo cual, claro, sin tecnología, ¿puede movilidad internacional generar un rol estratégico dentro de recursos humanos? O sea, ¿cómo lo veis a día de hoy, donde ya recursos humanos cuenta con muchas herramientas? Bueno, yo creo que la respuesta es clara, ¿eh? Llamémoslo tecnología a nivel general, pero que a nivel particular en cualquier proyecto de la organización, cualquier proyecto que tenga un punto de vista un poco más estratégico a nivel consultoría, ¿no? Pues busca precisamente esto y digamos que en el área de movilidad internacional decías ERPs, SAP, Workday, la parte de SAP, SuccessFactors, ¿no? Que está más asociada al mundo de los recursos humanos. Pues estamos dentro del paradigma recursos humanos, dentro de todo el envoltorio, estamos atendiendo a un paquete de población más pequeñito. Pues obviamente, dentro de un área de una compañía de 100.000 empleados, a lo mejor la población que tenga un componente internacional puede ser 1.000, pueden ser 500, pueden ser 50, ¿no? Dependiendo un poco del grado de internacionalización de las compañías. Con lo cual, quizá nunca han entrado esas grandes compañías en implementar tecnología o módulos asociados a esto. Sí, es verdad que cada vez vamos más orientados a esto y se hacen pequeños desarrollos en el mundo posted workers, en el mundo de seguridad social, ¿no? Que van más orientados a utilizar o apalancarnos en esas tecnologías, pero sí que se ha creado un ecosistema desagregado, ¿no? Es un ecosistema en el que vendors, por un lado, cada uno nos ocupamos de una parte o de una parte o de varias partes de la problemática. Luego hay compañías de nicho, ¿no? que tratan de buscar cómo acumular toda esa información en torno a una única plataforma. El concepto, yo creo que, pues, ya que estamos en el mundo de digitalización, plug and play, enchufo y empiezo a funcionar, es un falso mito. Es decir, ni un propio SAP es un plug and play, es decir, generan pues un proceso, un proyecto de implantación que tiene sus fases y sus tiempos. En el mundo de movilidad internacional es lo mismo. No podemos tener la falsa expectativa de que esto es como WhatsApp, que entro en Play Store o en Apple Store, descargo la aplicación, la inicio y puedo hablar con mi madre. Esto es un poco más complejo y va de la mano de ese diagnóstico. Y ese diagnóstico creo que no debemos obviarlo. Entonces, aquí la pregunta es si estamos, pues, digamos, preparados para afrontar este reto, teniendo en cuenta pues, esta situación, ¿no? De partida que no es del todo favorable, como a lo mejor lo puede ser en un mundo más tradicional, como el del onboarding, ¿no? De procesos de onboarding de recursos humanos, en procesos de recruiting, ¿no? Que hay pues, muchas herramientas para filtrar currículums y quedarnos un poco con lo que estamos esperando, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Aquí tenemos que apalancarnos el ecosistema que tenemos y darle el mejor uso. Yo agregaría, si eso os parece, porque la pregunta que lanzas, Ángela, es verdad que lo habíamos comentado, pero me parece que ahora tiene un puntito de interés porque ya estamos con la audiencia, y es que si la labor, si el ejercicio de las áreas de movilidad sigue siendo transaccional, sigue siendo meramente de procesos transaccionales, pues entonces hay poco que hacer. Por eso el ecosistema tecnológico, Sergio, a lo mejor coincides conmigo, está por detrás de otros, porque más o menos en el escenario generalizado siempre se ha considerado transaccional. Incluso las empresas lo pueden tener ahí como un aspecto, bueno, esto hay que resolverlo de manera procedimental, transaccional y ya está. Pero es que si es estratégico y a nivel de consultoría, y que tendría que serlo, y además, si me lo permitís, me parece que cada vez más los aspectos de las nuevas leyes de teletrabajo, del trabajo, ¿no? De los nomad workers, de la movilidad, nos va a traer un proceso de eclosión de grandes recursos para hacer esto mejor y más rápido y mucho más estratégico. O sea que yo veo un escenario, Ángela, igual y tú lo conoces mejor y puedes coincidir conmigo, en el que se nos va a pedir en las áreas de movilidad una aproximación mucho más estratégica y que debemos asumirlo así. Si eso pasa, necesitaremos tecnología sí o sí, Sergio, porque justamente tenemos que dar mejor respuestas con más datos, conectando entre plataformas, aprovechando los datos que tenemos de unas y otras plataformas, porque eso nos hará más ágiles. Si este movimiento de demanda a las áreas de movilidad se va haciendo cada vez más intenso en este sentido y no tenemos la transformación digital que deberíamos, no la hemos conseguido, pues me parece que nos vamos a quedar atrás. Alguien más hará esa tarea. Yo lo decía, Ángel, en algún punto, a lo mejor va a venir una app que sí, Sergio, sin ser plug and play, pero va a venir una app que va a hacer ciertas tareas del área de movilidad. Ojo, que puede pasar. Puede pasar que entonces nuestras áreas de valor
sean asociadas a algún recurso tecnológico que termine haciendo estos procesos más fáciles, más ágiles y más eficientes. Entonces, quizás es el momento, y aquí me gustaría poner este aspecto central, es el momento de pensar que el ecosistema de transformación digital de las organizaciones y de la movilidad en el trabajo y del futuro del trabajo nos tiene que llevar a repensar el área de movilidad desde un punto de vista mucho más estratégico y de aportación de valor o consultoría, Sergio, como decías. Y si es así, necesitaremos tecnología, necesitaremos desarrollarla o hacer que alguien la desarrolle para ofrecer ese valor que se espera de nosotros, Ángela. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un comentario de uno de los asistentes que me parece muy interesante de cara a que una empresa afronte el reto de la digitalización y dice, bueno, claro, que no se alarguen el tiempo los procesos de implantación de tecnología, efectivamente. Eso para mí es un gran reto que tenemos que hacer de cara a que una empresa se decida a invertir en tecnología, porque al final ellos van a seguir con su día a día. Las personas necesitan seguir con su trabajo y si nosotros nos vamos a herramientas súper sofisticadas, muy poco ágiles, claro, al final para una persona que tiene tantos procesos y que además tienen al empleado en el centro, es una persona que yo tengo que trasladar a África en un mes y además tengo que estar implantando tecnología. Y esto a mí lo uniría un poco a lo que hablábamos el otro día. O sea, se tienen que generar equipos multidisciplinares para implantar tecnología en movilidad internacional, nuevos perfiles con unas competencias digitales más avanzadas. O sea, creo que eso también jugará un papel bastante fundamental a la hora de decir invierto en tecnología porque tengo in-house, digamos, personas competentes. No sé cómo lo veis, pero yo creo que a la hora de nosotros como desarrolladores o vendedores de tecnología, claro, facilita mucho la llegada a ese público objetivo, ¿no? O sea, aquí yo a lo mejor me iría también un poco al concepto de ownership, ¿no? De este tipo de proyectos. Digamos que, bueno, muchas veces yo soy de los que piensa que quien mejor puede liderar un proyecto de este estilo es quien mejor conoce la práctica. Lo hemos visto en ejemplos dentro de distintas compañías o incluso del propio ecosistema de vendors que tendemos hacia la digitalización, se puede ejecutar desde un punto de vista de persona de negocio, persona específica del área de movilidad. Dice, oye, mira, vamos a hacer un diagnóstico, tenemos todas estas ineficiencias, estoy invirtiendo demasiado tiempo en esto, en esto, en esto, en esto. No llego a esto otro que me están pidiendo porque acumulo mucha inversión de tiempo en cosas que a lo mejor no generan demasiado valor, ¿no? Esas son las personas que tienen que tomar el liderazgo, yo, bajo mi punto de vista, porque son las personas que mejor van a orientar un proyecto de este estilo. Pese a ello, aquí no debemos estar solos y yo creo la pregunta que lanza Ángela, una persona experta en movilidad internacional que trate de impulsar esto por su cuenta sin el consenso y sin la validación de otros miembros de su equipo, y no solo de su equipo, sino de otras áreas de la organización, como puede ser el área de recursos humanos, porque tenemos que alinear también estos proyectos a la cultura, a la estrategia de la compañía, e incluso, diría más, área de riesgos, área de IT, súper importante. Es decir, yo puedo pretender hacer muchas cosas, pero también lo que hablábamos antes, los límites. O no los límites, sino descubrir dónde están esas puertas que pueden estar abiertas o cerradas dentro de este proceso para que nos indiquen por cuál es la mejor guía. Y de esa manera ya construir el equipo entre la parte organizativa de la compañía y la parte del vendor que nos puede ayudar, o del desarrollador interno, que también puede ocurrir que hay procesos que dentro de la propia compañía los propios desarrolladores pueden ayudarnos a eficientar, ¿no? Entonces, ese equipo, eso es la clave para mí, pero necesitamos un motor y el motor es alguien que diga, hay que ser ambicioso. Yo creo que estamos en un momento en el que no podemos conformarnos con el papel tradicional que hemos jugado en cualquier ámbito, ¿no? Me voy más allá de la movilidad, pero ese papel creo que está abocado a extinguirse. Es decir, tenemos que coger las riendas y buscar los mejores aliados para poner en marcha la generación de valor que comentaba Alfonso.
Sí, yo me voy a decantar, Ángela, Sergio, por la otra cara que planteabas, Ángela, muy interesante, las capacidades de las áreas de movilidad. Hay un trabajo muy, muy bonito de Deloitte sobre el nuevo rol de las áreas de movilidad internacional y claramente establece como 4 áreas. Se nos va a pedir cada vez más actuar como consultores, ¿no? Se nos va a pedir cada vez más actuar como incluso diseñadores de experiencia, Sergio, diseñadores de experiencia. Se nos va a pedir cada vez más actuar como ambassadors de la cultura digital de la organización. Tendremos que ser parte de ese proceso. Si Deloitte tiene razón, y yo creo que sí, Ángela, Sergio, de que es el perfil del responsable de los que trabajaremos en áreas de movilidad internacional, se va a mover hacia allá, nos vamos a ver enfrentados a una tensión de nuestras propias capacidades digitales. Y la gran pregunta, Ángela, era esa: ¿cuáles son las capacidades digitales de los equipos de movilidad internacional actualmente? ¿Son las mismas que del conjunto de la organización? ¿Nos hemos quedado atrás? Nuestros equipos están en este ámbito, ¿no? Liderando las tendencias de los usos digitales de la tecnología, conocen el ecosistema de vendors que se están digitalizando rápido, entienden los procesos de implantación, Sergio, como planteabas, de las herramientas digitales, entienden la conexión, como decía alguien en nuestro chat, con el equipo de tecnología, buscan el sponsorship, son capaces de hacerlo. Me parece que es una gran pregunta para las áreas de movilidad y como el área de desarrollo de capacidades, Ángela, para mí es fundamental, ¿no? Porque es mi área de intervención y de acción más normal. Pues yo creo que conviene preguntarnos dónde están las capacidades digitales ahora mismo, dónde están las posibilidades de reducir el gap que hubiera y cómo desarrollamos ya y comenzamos a desarrollar en nuestros equipos no solamente las skills y las capacidades, sino el mindset digital, ¿no? Este mindset que siempre está pensando como consultor cómo algo tecnológico ayudaría más a mi negocio, cómo ayudaría yo al negocio, cómo ofrezco valor si algo digital estoy usando. Y esto me parece que es el gran momento de transformación de las áreas de movilidad a propósito de la propia transformación digital interna, ya no de la tecnología que conecta con la organización y con la que hacemos los procesos complejos y ofrecemos valor, sino del equipo mismo, Ángela, cómo el equipo empieza el journey, ¿no? El tránsito a esa transformación digital. Cada equipo será diferente, pero me parece que la pregunta que lanzabas es vital. O sea, los equipos ahora mismo tendremos que preguntarnos dónde estamos a propósito del mindset digital, dónde deberíamos estar para aportar más valor y para ser capaces de identificar oportunidades de aportar valor, Ángela, como decías, no comprarnos, permitir que lo diga de esta manera, no comprar cristales, espejos, no comprar cuentas de cristal pensando que es un diamante, sino saber identificar entre las tendencias cuáles nos van a permitir ofrecer valor a la organización en términos de una movilidad más ágil, más rápida y también que al mismo tiempo sea transformadora del mindset digital de la organización. Totalmente. Además, es que yo creo que todas las herramientas digitales que se implanten en una empresa tienen que ser muy customizables. Es decir, o sea, tienen que hablar de lo que hace la empresa. Entonces, al final, eso incluso nos va a permitir no perdernos cosas tan importantes. Lo mencionó Sergio un poco por encima, pero todo lo de la directiva, ¿no? Ya no se trata de ser eficientes solo con el negocio, es que también las instituciones cada vez son más rígidas, ¿no? Nos exigen más datos, nos exigen trazabilidad. Con todo esto, que al final no tenemos que olvidar que hemos pasado, todavía estamos en medio de una pandemia en el que tenemos que tener muy controladas a nuestras poblaciones y nuestros procesos.